captura de pantalla es el pasado y esto, gente, es el presente y el futuro. Acá comparto pantalla para que vean. Acá está en Twitter, que fue así, en Instagram lo tenemos con... eh, Quédense dándose cuenta que la norma fundamental al final es el criterio del juzgado, para que vean que no miento, 40.000 vistas en Twitter, 147 reposteos, más de 1.000 likes y 17 comentarios. Nada, tengo muchos memes jurídicos en mi haber y muchos muy, muy exitosos, algunos hasta más que estos. Eh, y hay memes en el PowerPoint, así que, bueno, estamos grabando, les súper agradezco. Agárrense el cinto porque esto que viene está bueno. Voy a presentar mi diapo, vamos desde el principio. Lo que les pido es que si alguno tiene alguna duda, si alguno tiene alguna consulta, si alguno tiene algo por decir, lo dicen mientras voy exponiendo porque todo aporte es bienvenido y más cuando hablamos de inteligencia artificial. Prueba y cuestiones afines se acordarán de esto, ¿sí? De contamos los dedos, de por qué están retorcidos, de está viva o está muerta y de qué hace esta foto ahí. Y esto fue hace un tiempo, parece que fue prehistórico, pero fue hace un tiempo. Después, bueno, se supo todo lo malo que venía también. Quizás alguien también se acuerde de esto. Esta jueza supuestamente la filmaron en una situación, digamos, típica, controvertida. Y la defensa fue que el video era fruto de una inteligencia artificial. Habrán visto al Papa con la campera, ¿Vieron el de Messi, el último? El de Messi y Ronaldo. Es muy bueno. El de Messi diciendo, no, me dijo Ronaldo cómo hacer tantos goles, búsquenlo. No lo voy a repetir porque es una guarangada fuerte, pero los labios se le mueven como se le tienen que mover y todo. Y entonces tira unos tips bastante subidos de tono. Nada, la inteligencia artificial está acá, los deepfakes están acá y nos impactan de lleno en la cuestión probatoria. Spoileo que hay un libro muy bueno de Gastón Bieli, yo ya vi los borradores sobre deepfakes y prueba que están por salir por la ley. En el mes que viene o el siguiente va a andar dando vuelta por ahí. Algunas ideas. ¿Qué es la prueba? Digo, necesito esto para después poder seguir con lo otro. Voy muy rápido con esto. Hay muchas formas de concebir de utilizar el término prueba. Como instituto del proceso, la prueba es un mecanismo que está pensado para acreditar lo que las partes afirmaron, ¿sí? Una parte afirma A, la otra parte afirma B, y el juez ahí en el medio tiene que hacer malabares para saber si fue A o si fue B. Entonces, la prueba es el instituto que apunta a correlacionar las afirmaciones con los hechos de la realidad. La prueba no es investigación, ¿sí? La prueba es confirmación de lo afirmado. Alguien afirma y después arrima o se arrima, incluso de oficio, prueba, para tratar de confirmar lo que se afirmó. Lo que no se afirmó, en principio en los procesos civiles y los análogos, no va a poder ser materia de prueba. ¿Cómo se confirma lo afirmado? Y después van a ver, ¿por qué voy por acá? Cada uno trae relatos, ¿sí? Cada una de las partes trae relatos. O sea, el proceso es un ámbito de controversia dialéctica, digamos. Lo que hacemos es meterle a la palabra, meterle a la lengua a los abogados y las abogadas. No hay otra forma. La palabra como mediatizador de los hechos. Incluso se discutía en procesal si el objeto de la prueba eran los hechos y las afirmaciones. Bueno, una discusión que en su momento fue muy, muy, digamos, escalando, y hasta que al final Moreno dijo, bueno, en realidad lo que se prueba en el proceso son las afirmaciones, pero las afirmaciones se refieren a los hechos, digamos, estamos hablando más o menos de lo mismo. Pero bueno, el proceso es un contexto de manejo de información, ¿sí? O sea, tenemos afirmaciones y después necesitamos información, extraer información de donde esté para compararla con estos relatos. Digamos, necesitamos buscar otros relatos, buscar otra información para, comparada con lo que se afirmó, tratar de determinar cuál de las dos afirmaciones se asemeja más a lo que sucedió en la realidad. Después, bueno, tenemos negacionistas de la realidad, un montón de cosas. O sea, tenemos negacionistas de que la realidad se pueda llegar a la verdad en el proceso. Discusiones que a lo mejor no vienen tan al caso. Entonces, ¿cómo confirmamos lo afirmado? Nosotros afirmamos, relato 1, relato 2, y después traemos al proceso información. ¿Y dónde está esa información? ¿En el aire? No. La información está dentro de lo que se denomina fuentes de prueba. Personas o cosas
que tienen información para aportar. Personas o cosas que tienen información para aportar. Tenemos por un lado las fuentes y después tenemos los medios. ¿Qué son los medios? Ciertos procedimientos establecidos en la ley, un reglamento de cómo extraer información de las fuentes. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque tenemos que hacerlo en condiciones de regularidad y en condiciones que todos puedan participar y en condiciones de previsibilidad. Si yo dijera, bueno, si Pepe tiene algo para decir al proceso, bueno, el juez en algún momento lo va a llamar y se va a enterar. Y bueno, pero las partes no van a poder controlar, las partes no van a poder participar, las partes no van a poder buscar ese máximo rendimiento probatorio, el juez no va a tener cómo documentarlo, va a ser imprevisible. Entonces, establecemos una serie de reglas de juego para extraer la información de ese lugar donde está metida. ¿Y cómo se genera una fuente probatoria? Después ustedes me dirán, ¿por qué es esto? Bueno, ahora van a ver por qué es esto. Una fuente probatoria básicamente puede ser una persona o puede ser una cosa, ¿sí? Esa persona o esa cosa anda por la vida, ¿sí? Tranquilo, y de repente se le mete información adentro, ¿sí? Un testigo viene caminando por la calle, ve el choque. Era una persona antes y después pasa a ser otra persona distinta. Fue impactado por la información a través de sus sentidos y la información se almacenó en algún lugar. Si la información no se hubiera almacenado, no tendría sentido como fuente probatoria, ¿sí? Un documento, tenemos un papel y de repente le escribimos arriba, pagaré, entonces la información se le mete adentro y a partir de ese momento ese papel ya no es el mismo papel, es un papel que tiene información adentro y esa información después necesitamos extraerla. Lo mismo si hay un choque, se rompe un auto. ¿Hay información? Sí, necesitamos un ojo entrenado para extraerla, un ojo de un perito, ¿sí? Pero siempre son cosas o personas que de manera deliberada, porque a veces hay testigos preconstituidos o prueba preconstituida, de manera deliberada o fortuita, se ven impactados por la realidad y esa realidad les mete, les guste o no, información adentro. Y esa información, a partir de ese momento, está metida en algún lugar, está, digamos, contenida en alguna fuente probatoria, y a partir de eso nosotros lo que necesitamos hacer es buscar la fuente probatoria, hacernos de esa fuente probatoria y después extraer esa información. ¿Y qué es lo que nos dice cómo extraerla en condiciones de regularidad? El Código Procesal y los medios de prueba. Entonces, un testigo o una parte sabe algo y nosotros establecemos una regla de juego para sacar esa información de ese lugar donde se metió. ¿Estamos más o menos claros ahí? Es decir, ¿para qué metiste esto de relleno una parte de la clase si vamos a hablar de inteligencia artificial y prueba? Bueno, ahora van a ver por qué. Porque no siempre la información se mete y se queda de esta manera. Si entendimos esto, y hasta acá más o menos estamos, bueno, esto fue siempre así y sigue siendo así en el siglo XXI. ¿Sí? Pero ahora aparecen nuevos desafíos. Ahora aparece esto que llamamos la probática basada en datos. La probática como arte de la prueba que puede llevar a cabo los abogados para tratar de obtener sus objetivos probatorios y también los jueces y las juezas a la hora de tener que valorar la prueba. Una probática basada en datos. Cada vez más la información está contenida en ceros y unos. Cada vez más pasa esto. ¿Cuánto hace que no ven un recibo? Lo que tenés es Mercado Pago o el CBU o la comprobante de transferencia, el recibo firmado con el acreedor y toda esa cantidad de libros que teníamos, el recibo firmado, a lo mejor sale de tu radar. En muchos procesos se definen hoy solamente con una videofilmación. Si vos tenés una videofilmación del accidente, ¿sí? Ya estás. Geolocalizaciones, ¿sí? Mensajes de datos. Entonces, todas estas cuestiones te llevan a esta idea de pensar una probática basada en datos, en utilizar fuentes probatorias digitales para acreditar lo que afirmamos. Muchas veces los hechos mismos de las causas se dan en este sentido. ¿Sí? Tenés un alimento y la intimación no fue una carta de documento, fue un WhatsApp. Che, loco, pagame la cuota. Yo tiene que comer, necesito zapatillas. Y después tenés el problema de cómo lo acreditas. Entonces empieza a aparecer esta situación de, bueno, a tratar de amigarnos con la tecnología para empezar a pensar cómo manejamos cuestiones relativas a la prueba. Pero claro, estos datos entrañan todo un desafío. Esta probática basada en datos entraña un gran desafío, que es empezar a entender de cuestiones informáticas, empezar a acercarnos a los peritos,
a los técnicos en la materia, empezar a pensar cómo nos manejamos con estas fuentes probatorias, ¿sí? Bueno, parecería que todos son las capturas de pantalla, ¿no? Tuvimos un súper populoso en las capturas de pantalla y súper poquito en prueba de inteligencia artificial. Bueno, dejémoslo fluir. Después verán el video en YouTube dentro de unos meses, cuando seguramente muchas de estas cosas se hayan modificado, o no, o haya información nueva, pero bueno, tranqui, no hay problema. En definitiva, la lógica es la misma. Tenemos fuentes digitales y necesitamos entender cómo podemos extraer la información y cómo esa información pasa los filtros que deben pasar para determinar si es convincente, si es efectiva o no a la hora de lograr una acreditación. Buenas tardes, Lea. Así que seguimos, si estamos, gracias, Che. Si estamos bien, vamos al tema. La pregunta es, para quienes están más o menos conectados o están con el chat, puede ser, familiarizados o familiarizadas con inteligencia artificial, ¿han hecho alguna cosa? ¿Han usado por lo menos ChatGPT, Gemini o algo de eso? Verónica ahí está diciendo que no. El resto, sí. Lisandro también. Bueno, ahí sí o no. Camila sí. Algo, está bien. Bueno, está bueno para ir pensando dónde estamos parados, ¿no? ¿Y de qué va este asunto de la inteligencia artificial y prueba? Bueno, tenemos un mapa acá, un poco de qué va a ser la clase de hoy y dónde estamos parados. Inteligencia artificial y prueba. Primera gran distinción, predicción, que no es prueba, y prueba en sí. Prueba generada o alterada mediante sistema de inteligencia artificial, uso de sistema de inteligencia artificial para el trabajo con otras pruebas, prueba en controversias sobre el uso de sistema de inteligencia artificial. 4 universos muy distintos y vamos a empezar por lo que se llama predicción, que no es prueba. Si alguien se acuerda de Minority Report, ¿sí? Empezamos a pensar con la mirada puesta en el futuro. No ya qué es lo que pasó, prueba, confirmación de lo afirmado. Alguien afirma lo que pasó y trata de acreditar que eso es lo que pasó, sino tratar de pronosticar qué es lo que va a pasar. Usted puede decir, no, bueno, pero eso es una cosa que no nos equivoquemos, esto lo hacemos todos los días. Quien litiga familia sabe que cuando vos decretás una medida perimetral, estás decretándola porque presupones que puede pasar algo y tratás de evitarlo. Cuando vos estableces un monto por daño físico en un juicio de daño sin perjuicio, estás mirando al pasado, qué es lo que le pasó a esta persona, pero estás mirando hacia el futuro, cómo lo va a acompañar por el resto de su vida. Entonces, cuando predecís, estás mirando para adelante. Tomás datos del pasado para decidir en el presente cuestiones que tienen que ver con el futuro. ¿Sí? Y en el derecho predecimos muchas veces. ¿Y cómo predecimos? Buscamos indicios relevantes que por un motivo determinado nos lleven a considerar posible una consecuencia. Entre todo el universo de indicios, o sea, nosotros como seres humanos tenemos esta pequeña limitación. Si quieren, podríamos hablar un poco de qué pasaría si esto lo tratáramos de hacer con computación cuántica, ¿sí? Con la posibilidad de analizar todos los escenarios futuros posibles. Si no vieron la serie Devs y les gusta la cuestión tecnológica, búsquenla y véanla. Es muy interesante. Y está bastante bien hecha. Entonces, pero nosotros la única manera que tenemos de predecir es mirando para atrás. ¿Vieron cuando, más que Devs, a lo mejor, ¿vieron Avengers Endgame? Bueno, pero pará. En un momento cuando se van a hacer la pelea final contra Thanos, el Doctor Strange le dice a Iron Man, vi todos los futuros posibles y en uno solo ganamos. Esa no es la forma que nosotros tenemos de predecir. Nosotros miramos lo que pasó, buscamos indicios que nos hagan pensar lo que va a pasar. Por eso nos descoloca tanto cuando pasa algo que nunca pasó. Por eso esto terrible que pasó el fin de semana en Bahía Blanca nos descoloca tanto porque nunca pasó. Entonces nos espanta porque lo que conocíamos, y esa es nuestra gran angustia existencial de hoy en día, lo que conocíamos muchas veces no nos ayuda para poder pronosticar lo que va a pasar.
Y eso nos genera angustia. Detectar indicios relevantes que por un motivo determinado nos lleve a considerar probable que pase otra cosa. Ahora están todos enojados con el pronóstico. No, no, los meteorólogos. No, no. Lo que pasa es que los indicios que tenían a lo mejor no les sirvieron para pensar que podía pasar esto. Se predice en el proceso judicial, claro que se predice, un montón, pero la predicción no es prueba. Por eso nos enojamos tanto a veces con los jueces y las jueces de familia. Dicen, no, pero usted dijo que podía pasar tal cosa y después no pasó. Claro que el tipo que tiene la bola mágica. No tenés la bola mágica. No vemos el futuro, no somos Nostradamus. Que entonces tampoco lo veía, pero bueno, alguna cosa dijo que la trataba de acomodar para que sí. Puedes predecir de manera humana, puedes predecir de manera tecnológica, puedes predecir de manera conjunta. Y las metodologías pueden ser clásicas o disruptivas. O sea, ¿qué pasa cuando empezás a usar compu que procesa un montón de datos más de los que podemos procesar nosotros? Que podés cargarle un montón de información y puede encontrar conexiones que nosotros no veíamos. ¿Sí? Le cargas, vean el documental si quieren, el de AlphaGo, el que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, que es una compu que juega al Go, que es esto de las fichitas blancas y negras. Y lo que dice el campeón es que en un momento la computadora empieza a hacer movimientos alienígenas. Dice, son movimientos que un humano no hubiera pensado. Porque conecta distinto. Porque su posibilidad de procesar datos, ¿sí? A veces supera con creces las posibilidades humanas. ¿Dónde predecimos nosotros? Violencia intrafamiliar, riesgos ambientales, riesgo de reincidencia, prevención general de daños, medidas cautelares. En todas estas cosas, en todas estas situaciones, miren que nos estamos mirando hacia el futuro, hacia el pasado y pensando cosas del futuro. Verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. ¿El peligro en la demora qué? Peligro de que pase algo. Pero si no pasa, y bueno, yo qué sé, señor, si no pasa. Yo traté de hacer esto para evitar que pase. Y es más, es contrafáctico. Después, si lo hice, no voy a poder saber si va a pasar o no. Y ustedes podrán decir, bueno, pero esto, ya por allá por el 2017, el Comité Económico y Social Europeo hablaba de que la inteligencia artificial podía servir para predecir. Y se da en los Estados Unidos dos casos que son muy clásicos. En realidad el primero, el segundo no es tan conocido y el LSI no hizo tanto ruido. El caso Loomis, con lo que se llama Compass. ¿Sí? Compass, que es un servicio creado por una empresa que a partir de determinados algoritmos predice la posibilidad de reincidir de una persona. Pero no explica cómo lo hizo. Y te da un resultado, un scoring. El mismo scoring que te dan al banco cuando vas a tratar de sacar un crédito, hecho con un algoritmo. Ahora, ¿cómo se generó esa predicción? Bueno, Loomis le encajaron unos años más y lo trató de cuestionar. La Corte de Wisconsin validó el uso de Compass y la Suprema Corte rechazó el recurso por decir que no había interés suficiente para tratarlo. O sea, estas determinaciones algorítmicas empiezan a pasar. Esto fue hace 2 o 3 meses. Una autoría concluye que Riscambi, que es el algoritmo de peligrosidad que usan en algunas cosas de España, calcula la posibilidad de reincidencias, funciona de manera azarosa, dice. O sea, te tira resultados en el aire. En España tienen Biogen, que también los ayuda en detectar indicios relativos a la violencia de género en el ámbito intrafamiliar. Bueno, se equivocó 4 o 5 veces y generó consecuencias graves por la excesiva dependencia al uso de este tipo de sistemas. En Perú hay proyectos que está trabajando también el IALAB. Esto lo pasó porque esto en realidad no es tanto prueba, pero es predicción, pero quiero separar ambas cosas. En Alemania se intentó usar para predecir infracciones de tránsito. Hoy se están discutiendo la posibilidad de predecir a partir de escaneos faciales y de detección de emociones. Sí, eso está muy discutido en el reglamento de inteligencia artificial europeo. Complejísimo. Empezar a pensar en qué va a pasar a futuro y en detener a la gente antes que lo haga. Según la película Stallone también, el Demolition Man, que te detenían porque pensaban que iba a hacer algo grave en el futuro y demás. Nuestra ley viejita de datos personales dicen que las decisiones judiciales no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos personales que suministre una definición de perfil y personalidad. No puede ser el único fundamento, pero no dice que no puede ser fundamento. Dejámoslo en cuenta eso. Eh, pero bueno, no podríamos tener como único fundamento de las decisiones un perfilamiento algorítmico, pero sí los sistemas predictivos pueden llegar a tener alguna utilidad en el proceso. De hecho, el sistema meteorológico es un sistema inherentemente predictivo. Entonces, si en algún momento apareciera la posibilidad de predecir riesgos,
quizás sería de utilidad en la medida en que cumplan algunas pautas, como por ejemplo la trazabilidad, transparencia, el uso bajo control humano y demás. Son pautas que tienen que ver con el uso de algoritmos para llegar a determinadas consecuencias dentro de lo que es los factos. Pero esto yo lo pasé más rapidito porque la cuestión no es una cuestión probatoria, sino es una cuestión predictiva. Ahora, nosotros cuando decidimos, analizamos confirmación, pero también interpretamos. Pero también interpretamos. ¿Alguien utilizó, o de los que lo han utilizado, alguien utilizó alguna vez sistema de inteligencia artificial para la interpretación de textos? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. ¿Algo? ¿Sí? ¿Caminar? No. Bueno, miren, vamos a hablar ahora un poco de esto y vamos. Decía yo antes que el proceso es un ámbito de discusión dialéctica donde nos manejamos con el lenguaje. No nos vamos a meter en cuestiones del lenguaje, de semiótica y demás, pero el lenguaje es lo que nos hace un poco ser lo que somos, ¿no? O sea, el lenguaje es un poco lo que nos hace ser humanos, esta posibilidad de comunicarnos, de construir. El lenguaje atraviesa toda la historia humana, atraviesa la religión, atraviesa la cuestión, si hacen memoria para quienes sean católicos, Pentecostés y la Torre de Babel, y todos hablando un mismo idioma, y los idiomas como separando, los idiomas como uniendo, los idiomas dentro de las comunidades, y qué pasa con las lenguas originales y demás. El lenguaje nos atraviesa, nos moldea, nos hace ser quienes somos, y en el caso de las abogadas y abogados, el lenguaje es nuestra herramienta de trabajo, también de los jueces y juezas. Nosotros intentamos cambiar el mundo a partir del lenguaje. Estamos atravesados y atravesadas por el lenguaje, y el lenguaje es nuestra herramienta de trabajo que mediatiza lo que hacemos, ¿sí? O sea, nos pueden quitar muchas cosas, pero si nos quitan esta posibilidad de comunicar, de transmitir en palabras, los abogados nos quedaríamos sin trabajo. Vos también. Entonces, el lenguaje, este ámbito dialéctico de discusión, es lo que nos caracteriza en mucho como personas, como sujetos humanos, pero también lo que atraviesa nuestra profesión y la práctica jurídica. Las leyes son lenguaje. Las leyes no son números. Las leyes son lenguaje. El que matare a otro. Entonces necesitamos entender qué es el que matare. Y pasamos meses y años discutiendo qué es tal palabra o tal otra dentro de una norma. ¿Sí? Ahora, si llegamos hasta acá, deberíamos darnos cuenta algo más. Los LLMs o los sistemas de inteligencia artificial se llaman así porque son grandes modelos de lenguaje. Su experticia es justamente el uso de la palabra, el manejarse con el lenguaje. Traducen el lenguaje natural a su forma de interpretar el mundo, a tokens, a números y a parámetros, y a partir de eso, usando funciones predictivas, construyen una respuesta que va a ser la respuesta más plausible que puedan darnos, a veces sumamente exacta y a veces sumamente inexacta, el problema de las alucinaciones. Podríamos hablar de cómo no evitar las alucinaciones, podríamos hablar de RAGs y todo eso, pero no nos metemos por eso. ChatGPT es un LLM, modelos grandes de lenguaje, un montón de lenguaje. No debería extrañarnos entonces que nos venga a competir en un área que es tan nuestra, el área de la interpretación, ¿sí? Si las personas se interrelacionan, conviven, se comunican y van estableciendo sus relaciones mediatizadas por el lenguaje y la palabra se vuelve fundamental para lo jurídico, interpretación de contratos. Y entonces los grandes modelos de lenguaje. ¿Alguien oyó hablar alguna vez del caso Snell? No. Bueno, ahí queda traducido por ChatGPT y hay una nota fallo que yo hice del caso. El caso es súper entretenido, súper llamativo. Entonces ustedes van a decir, ¿qué hace un juez con un robot y una cama elástica en un parque? Vamos al caso Snell. Eh, el caso Snell versa sobre lo siguiente. Resulta que Snell
era un tipo que se dedicaba a hacer paisajismo. A Enel lo contrata en un momento uno de sus clientes y le dice, Enel, necesito que me hagas un trabajo. Enel va gustoso a hacer este trabajo. Dice, ¿qué precisas que haga? Necesito que me entierres una cama elástica. Pues eso es el depósito. Snell no habrá visto inconveniente en enterrar la cama elástica, o no sé por qué, procede a hacer el pozo y a poner la cama elástica a nivel de el... Incluso hay fotos pegadas en la sentencia, a nivel del piso. El cliente de Snell, contento con su nueva adquisición como cama elástica, invita al cumpleaños de su hija a las amiguitas de su hija. Las amiguitas de su hija llegan y ven una cama elástica y deciden saltar en la cama elástica. Se ve que no era la mejor idea poner una cama elástica a ras del piso porque una de las pibitas se da la jeta contra el borde. Entonces sobreviene el problema. El papá de la pibita le mete una demanda al dueño de casa, porque la hija se lastimó en la casa. El dueño de casa dice, a mí la cama elástica me la enterró Snell, entonces cita al juicio a Snell y a fabricante de cama elástica. Snell, que tenía un seguro, cita en garantía a la compañía aseguradora. La compañía aseguradora viene y dice, no, yo no voy a cubrir. ¿Por qué no voy a cubrir? Porque vos tenías seguro para tu trabajo es el paisajismo y enterrar una cama elástica no es parte del paisajismo. O problema. Hay que interpretar qué es paisajismo. Y entonces ahí empieza el gran problema. La mayoría sale 2-1, los tres con el mismo sentido de voto, pero hay dos que votan de una manera. Y el juez Newsom dice, no, pero espera, yo tengo que saber qué es paisajismo para saber si la póliza cubre o no. Dice, podría ir al diccionario, podría poner cuál es mi definición de paisajismo, pero me parece que no es lo mejor. Está muy bien escrito el voto, dice. Y cuando le di vuelta al tema, porque no quería solamente decir mi preferencia, porque yo tengo que interpretar la norma conforme la entiende el común de las personas, que es lo mismo que dice nuestro Código Civil. Dice, bueno, entonces cometí la herejía. Le pregunté a mis colaboradores si vería muy mal preguntarle a ChatGPT y a Google Bard, en su momento era Bard, Gemini de hoy, si el paisaje, si dentro de la interpretación de la palabra paisajismo entraba a enterrar o no una cama elástica. Entonces hace todo un análisis de por qué él entiende que debe acudir a un LLM y qué dice. Cómo esto fue alimentado por un montón de texto y de interpretación de personas de la comunidad de lo más variada, yo confío más en esto que en el significado de un diccionario que hace una persona sola y no sé quién es. Interesantísimo. Después lo puedo discutir, Real Academia Española, lo que quieras. Pero es el primero que le encuentra a un LLM un significado y un uso que, sí, claro, Lisandro, tiene su lógica. Está bien, aparte vos el voto está bien escrito. El tipo dice, yo tengo que blanquear que lo usé. Entiendan que hay un montón de gente usándolo y no lo blanquea. Tengo que interpretar que lo usé. De hecho, yo ayer estaba viendo la sentencia y tenía que ver qué era, yo tenía mi significado de ostensible, pero quería saber si estaba tan lejos de lo que yo pensaba como ostensible. Bueno, en este contexto que es ostensible, en algún momento le subí un testamento y decime si lo interpretás igual que yo, la interpretación ha sido la misma. Entonces, esa interpretación de cláusulas es súper interesante porque, en definitiva, si hay algo de los que estos sistemas están entrenados, es con el lenguaje. Y entonces te puede enriquecer un montón tu interpretación y tu punto de vista. Porque si podés dialogar, como si dialogaras con una persona. Dejo ahí el fallo Snell. Pero como habrán visto, esto no es una cuestión probatoria, porque en definitiva es una cuestión interpretativa. Yo no estoy acreditando la existencia de un vínculo. Sé que hay un contrato y tengo que determinar qué es lo que las partes pudieron entender como paisajismo. Bueno, vean después el voto, está incluso, lo dejo ahí traducido en inglés y de las distintas maneras que puedan verlo. Después lo volvió a hacer en otro caso, pero no es tan jugoso. En el otro caso en que lo hizo el juez Newsom, usó varios sistemas y comparó las soluciones entre todos.
Bueno, esto también se ha hecho acá en la Argentina, un tema de calidad del agua, en Holanda, con un tema de paneles solares y demás, siempre mirando la cuestión interpretativa. Pero vamos a la cuestión de la prueba. Vamos a la cuestión de la prueba. Y dentro de esta cuestión de la prueba, hay muchos niveles en el que puedes pensar una inteligencia artificial funcionando, caminando. Y uno de ellos es la gestión probatoria. ¿Puede servir un sistema de inteligencia artificial para valorar la prueba? ¿Sí o no? ¿Podemos delegar en un sistema de inteligencia artificial la valoración de la prueba? ¿Sí o no? Bueno, la valoración de la prueba es una tarea compleja que tiene distintos pasos y que si bien hasta el momento no parecería totalmente declinable en favor de un sistema informático, más aún cuando puede no ser trazable y demás, y más aún cuando la norma jurídica sigue hablando, la norma procesal sigue hablando de la valoración de la prueba por parte del juez. Entonces, parecería que esto no se podría delegar directamente a un sistema informático. Lo que no quiere decir que para algunas cuestiones no pueda ayudarte. Por ejemplo, para el inventario probatorio, qué pruebas fueron producidas o qué pruebas no, para analizar los medios probatorios documentales, para analizar, valorar la prueba testimonial. Ahora vamos a ir a algún ejemplo concreto, ¿eh? No me quedo. La versión de prueba es demasiado importante para dejársela a los humanos. Bueno, también puede ser. Eh, para la valoración de la prueba pericial. No me paro en esto porque ahora hay una cosa que te va a explotar la cabeza. Cuando lo escuches esto te explota la cabeza. Eh, Y para detectar prueba indiciaria, qué indicios te conducen a cierta, o sea, tengo determinado indicio, cuál es la regla de paso que me lleva a determinada conclusión, ¿sí? Detectar indicios relevantes que por un motivo determinado nos lleven a considerar razonablemente probable que un suceso haya sido determinado. Y además, analizar concordancia y discordancia entre los medios probatorios. Con todo, es imprescindible tener en cuenta la existencia de sesgos y que la decisión final sobre la valoración de la prueba le corresponde al juez. Bien, antes de ir a inteligencia artificial y función pericial, vamos a dejar de compartir, y vamos a llamar a nuestro amigo ChatGPT para usarlo un cachitín. Esperen que lo estamos despertando. Ahí se ha despertado. Avíseme si el micrófono se pierde porque a veces lo actualizan esto y da algún, algún problemita. Denme un segundo que corremos esto para el costado y voy a compartir pantalla. Eh, Hola Lía, ¿estás por ahí? Hola Hernán, aquí estoy. ¿En qué puedo asistirte hoy? Deme un segundito que estoy haciendo una cosa. Claro, tómate tu tiempo. Estoy aquí cuando me necesites. Bueno, espera un poco, no te pongas así tampoco. Deme un segundo que quiero ver dónde tengo que compartir también el audio. Compartir sonido del equipo. No hay problema, Hernán. Ahí está, Lía, espera un poquito que le voy a preguntar algo a los alumnos y a las alumnas, no contestes. ¿Ustedes escuchan bien el ChatGPT? Perfecto, estaré en silencio. Si me necesitas, aquí estoy. Bueno, Lía, escúchame, estamos hablando un poco de prueba indiciaria y necesitaría saber si vos me podés ayudar en la construcción de una inferencia presuncional. O sea, tengo determinados hechos y quiero saber si los podemos tomar como presunción de otros. ¿Me ayudás? Claro, Hernán. Decime cuáles son los hechos y te ayudo a analizarlos para construir la diferencia presuncional. Ok, mira, tengo primera hipótesis. Tengo acá un juicio de filiación donde está tratando de determinarse la filiación de un chiquito y el papá que tenía que venir a hacerse el análisis de ADN no se presentó. ¿Vos crees que lo podríamos tomar como un indicio? Más allá de lo que establezca la ley, ¿eh? ¿Vos qué crees? La incomparecencia del presunto padre a la prueba de ADN puede considerarse un indicio en su contra, ya que su ausencia podría interpretarse como una presunción de que tiene algo que ocultar. Esto, sumado a otros elementos probatorios, podría fortalecer la inferencia presuncional. Ok, pero también podríamos pensarlo por el contrario, que él no se presentó por alguna otra razón, ¿o no?
Sí, es cierto. Su incomparecencia podría deberse a otras razones. Es importante considerar todas las circunstancias y los motivos que podrían haber impedido su asistencia antes de sacar una conclusión. ¿Hay algún otro elemento que podamos considerar? No, no, estamos bien. Ahora necesito que me ayudes con una sentencia de simulación, ¿sí? Estamos viendo la simulación de un acto jurídico, la simulación de una venta, ¿sí? Perfecto. ¿Podrías contarme un poco más sobre los hechos y los elementos de prueba que tenés? Así puedo ayudarte a estructurar la sentencia. Está bien, mira, acá puntualmente lo que yo tengo es que el demandado, donde supuestamente quien habría adquirido el inmueble en confabulación con otra persona, en realidad el que lo vendió sigue viviendo en el mismo lugar y el que lo compró no sé si tiene el dinero necesario para adquirirlo. ¿A vos te parece que estos dos podemos tomarlos como indicio de simulación? Sí, ambos elementos podrían considerarse indicios de simulación. Escúchame, Que el decime vendedor, algunos elementos más, 5 elementos más que podamos tomar como indicio de simulación, así si me fijo en el expediente si encuentro. claro, algunos elementos que podrían servir como indicios de simulación incluyen la falta de pago del precio o un precio irrisorio, la inexistencia de documentación respaldatoria de la transacción, el mantenimiento de la posesión por parte del vendedor, la relación cercana o familiar entre las partes y la ausencia de cambios en la situación económica del supuesto comprador. ¿Alguno de estos se ajusta a lo que encontrás en el expediente? Y sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Y que tengan el mismo abogado? Que ambas partes tengan el mismo abogado también podría ser un indicio de simulación, ya que podría sugerir una coordinación entre ellos para aparentar un acto jurídico. Es otro elemento que puede sumarse al análisis. Liga, el día que no tenga ganas de hacer la sentencia, ¿me las haces vos? Por supuesto, Hernán. Ah, era un Estoy chiste, aquí para... era un chiste, gracias. No, 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 te agradezco. Bueno, pero creo que es muy útil. Bueno, ahora te llamamos de vuelta, descansa. Claro, Hernán. Cuando necesites, aquí estaré. Descansa y hablamos después. Bueno, bastante impresionante, ¿no? O sea, tiró los indicios de simulación, que vos le podías haber pedido 10 y los hubiera más o menos acertado. Pero bueno, vamos a mirar otras cosas. Deme un segundito que vamos a mirar algunas cositas. Claro, Hernán. Cuando estés listo, No, Lía, seguimos con lo que callate, necesites. basta. Oh, Dios. Entendido. Estoy aquí cuando... Terrible, terrible, ¿no? Charlatana como ella sola, pero aparte siempre quieren tener protagonismo. Ok, listo. Vamos a ponerle, miren, vamos a hacer una cosa. Dame un segundo. Ok, vamos a compartir de vuelta pantalla. Acá estamos de vuelta. Bueno, le pegamos, te pego el relato de un hecho. Te pido que prepares el interrogatorio para el testigo Fernández que presenció, que el testigo no, que presenció el accidente. 10 preguntas, no sugestivas ni indicativas. Tratamos de demostrar la mecánica del hecho y la responsabilidad del embistente. Podría indicar que se encontraba, a qué distancia observó los vehículos, podría describir cómo se desplazaban ambos vehículos, observó si alguno de los vehículos realizó alguna maniobra previa al impacto, podría describir cómo se produjo la colisión entre la motocicleta y el automóvil, recuerda si alguno de los vehículos involucrados circulaba a una velocidad elevada, diferente del tránsito de la zona. Listo, perfecto. Ahora prepárame los puntos de la pericia médica. Determina el tipo de gravedad de cada una de ellas, causalidad del daño, establecer si las lesiones son compatibles con el tipo de impacto, indicar si las lesiones pudieron ser generadas exclusivamente por el accidente, distintas patologías previas, describir el tratamiento médico, quirúrgico de rehabilitación, y me hace los puntos de pericia. Ahora le ponemos perfecto. Ahora escribí todo junto bajo el título ofrece prueba, así copio, pego y me alivianas el trabajo. Ah, me olvidé.
incluí un ofrecimiento de prueba informativa al hospital Eva Perón para pedir la historia clínica. Listo. ¿Cuánto lleva haciendo esto? ¿2 minutos o 3? No, no creo que más que eso, ¿no? Ofrece prueba. Bueno, hace todo el escrito. Bueno, carátula y todo. Dejémoslo, que disfrute un poco. Prueba testimonial. Si te pretende que el señor Juan Alonso, en domicilio tal, interrogar el siguiente punto. Puede indicarse contra qué distancia. Y entonces copia todo. ¿Es el mejor ofrecimiento de prueba que hemos visto? Y probablemente no. ¿Es el peor? Tampoco. Yo he visto muchos peores. Y he visto muchos juicios perdes. Prueba testimonial, prueba pericial médica, los puntos de pericia, de manera clara, sin falta de ortografía. Es más, vamos a ver qué hace con la prueba informativa, ¿eh? Necesidad de tratamiento futuro, indicarse se libre oficio hospital en la localidad de tanto, a fin de que remita copia de la clínica con todos los informes de diagnóstico, estudio y tratamiento del siguiente peritorio. Magia, parece. ¿Te quita un poco de trabajo? Un montón, ¿sí? Queremos más todavía. ¿Qué pasa con la gestión probatoria? Vamos a esperen que busco la prueba testimonial. Bueno, créanme que acá estoy pegando, no sean, como vuelta, esperen. Eh, Créanme que acá estoy pegando una declaración de testimoniales, sacado un expediente, anonimizadas, ¿sí? Y le pedimos que nos busque concordancias y discordancias, ¿sí? Hacer una lista, después hacer una lista con discordancias, finalmente poner todo en un cuadro e incluir emojis, para ser un poco más visual, ¿no? Y vemos qué pasa. Le di las declaraciones testimoniales, está ahí mirándolas. Coincidencias. Hubo un accidente en un momento colectivo. El accidente fue presenciado por varios testigos. El testigo de Alarcón que estaba cruzando la intersección en el momento del impacto. Discordancia sobre el accidente. Alarcón dice una cosa, Gómez y Ordóñez dice otra, existencia de semáforo. Dicen que había semáforo, otros dicen que no. Línea de colectivo. Gómez menciona la línea tanto, Pérez dice que la línea tanto, Ordóñez no menciona la línea, pero sea moto y colectivo. ¿Me soluciona este problema? ¿Lo hace mejor que yo? No, pero probablemente me ayude a la hora de por lo menos una primera aproximación. Cuadro comparativo, mire los cuadros. Y hace el cuadrito, muy cheto. O sea, ¿cuándo es algo así? Con emojis y todo, mire. Lento le puse una tortuga, tope de gama. Velocidad de la moto no menciona, colectivo chocó, colectivo iba rápido, moto chocó el colectivo. Se observa que hay contradicciones significativas en cuanto a... ¿Sí? Nada. ¿Cuánto tardamos en hacer esto? Minutos. ¿Está bien? ¿Leemos después las testimoniales? Claro que sí, obvio. Eh, Estamos más o menos con esta idea de gestión probatoria y sistema de inteligencia artificial. Ven que, digamos, en la práctica nos puede servir por un montón. ¿Reemplaza a un médico legista? No, no reemplaza a un médico legista. O sea, no me jugaría por ir a hacer esto. Ahora, ¿qué pasa si yo a la cliente o al cliente le digo, bueno, che, mira, necesitamos para un médico legista? No, no tengo. Bueno, antes de hacerla yo, que no sé nada, bueno, que me ayude ChatGPT, por lo menos me tiene un par de ideas, ¿sí? Eh, pero en materia de prueba pericial, la cuestión es muchísimo más compleja de lo que ustedes se imaginan. Porque acá hay una cuestión. Y hay pericia. ¿Cuánto falta para que los peritos usen inteligencia artificial para hacer sus informes? Apreciación del dictamen. ¿Cuánto falta para que el juez o la jueza vaya a un sistema de inteligencia artificial y mire qué le dice? A ver, ¿ustedes dudan que ya hay peritos que están metiendo la info adentro de ChatGPT y ChatGPT o cualquiera parecido haciéndole la... A ver, ¿quién piensa que sí, quién piensa que no, que esto no está pasando? ¿Alguien piensa que esto no está pasando? ¿Alguien piensa que ya está pasando? Cuéntenme. Veo el chat.
A ver, ahí en su inocencia puso. Yo pienso que algunos lo están aplicando, pero son los menos. Sí, no creo. Bueno, vamos a ver un caso. Es el caso Weber. Es la primera vez que el perito lo hace y lo pescan. El tipo era un caso sucesorio, entonces pasó en Estados Unidos, la dejo en inglés y en español. A esta altura los que vinieron a captura de pantalla y no vinieron hoy, digo, ya bien se están perdiendo lo más de lo más. ¿Qué hizo el flaco este? Es un contador que lo llaman para tasar las pérdidas o falta de rendimiento de un inmueble. Y lo hace. Entonces, cuando lo citan a la audiencia, le empiezan a hacer preguntas y el tipo empieza a resbalar hasta que termina blanqueando que dice, bueno, en realidad yo no hice estas cuentas. Estas cuentas las hice con Copilot, que es, ahora está integrado a la suite de Office, Copilot. Entonces le dice, pero, ¿cuál fue el prompt que usó? No me acuerdo el prompt. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Trata de que Copilot le vuelva a hacer la misma cuenta, se la ponen 3 veces y las 3 veces le da resultado distinto. ¿Y qué es lo que le dice el tribunal? Mire, nosotros llamamos a un contador, acá en realidad como es norteamericano, es testimonio experto. Nosotros admitimos este testimonio experto porque pensamos que usted tenía algo para aportar, no que iba a poner los datos en Copilot y que Copilot diga lo que tenga para decir, y usted ni siquiera entiende cómo hizo la cuenta. Usted no. Por eso lo hacíamos nosotros, le dicen. Entonces, bueno, le desconocen eficacia probatoria. Le desconocen eficacia probatoria. Primer caso que se da de esto, ¿eh? O sea, no. Desde el principio de año. No, es de fin del año pasado. Y el segundo de los casos, el dilema de los dilemas. El dilema de los dilemas. Uso de sistema de inteligencia artificial para interpretar las pericias. Porque cuando viene el perito y dice tiene tanto por ciento de incapacidad, fracturas, a lo mejor es una cosa, pero cuando tenés una mala praxis médica, bueno, ese problema es otro. Yo dejo acá para que después ustedes escaneen cuando quieran. eh, un caso en el cual la decisión se toma con los elementos de la causa, pero ChatGPT da algunos conceptos que te ayudan a entender la pericia. No a producir prueba, sino a entender lo que el perito está diciendo. A entender lo que el perito está diciendo. Usar ChatGPT como herramienta de interpretación del significado de patologías y demás. Alguien puede decir, bueno, pero esto es una herejía, ¿cómo puede uno hacer esto? ¿En realidad estás produciendo prueba? Si estás produciendo prueba, tendrías que citar las partes. Algunos dicen, sí, esto es producir prueba. Ahora, la pregunta es, cuando usabas un libro para interpretar alguna cuestión médica al momento de sentenciar, ¿ahí también estabas produciendo prueba? No. ¿Y entonces qué diferencia hay entre el libro y ChatGPT? Bueno, en realidad quizás que ChatGPT no sea reproducible. Esta sentencia en la parte de responsabilidad quedó firme. Una sentencia que está súper fundada. Fue antes de que yo me integre a la Cámara como juez. Pero la trabajamos sí en el ámbito de la sala y una sentencia, un caso súper extraño, donde es una nenita que se le había caído un poquito de pelo y termina totalmente calva, ¿sí? Porque hay un error de diagnóstico, pero hubo un segundo error de diagnóstico y el tercer error, el tercer diagnóstico es el adecuado y ahí le da el tratamiento. Pero ustedes van a poder ver dentro de la interacción con ChatGPT cómo las preguntas van aclarando lo que pasó en la realidad, lo que estaba plasmado en los informes periciales. Alguien puede decir que esto es una herejía, ¿eh? El ChatGPT no es el fundamento de la decisión. El fundamento de la decisión es la pericia, la historia clínica y demás, las pruebas que están en el expediente. Pero ChatGPT te ayuda a interpretar qué significa cada término, ¿sí? Y qué implican los tratamientos y demás. Si ustedes miran las dos cosas, eh, es muy interesante y te interpela mucho esto, porque algunos dicen, no, pero está mal que un juez use ChatGPT al momento de tener que interpretar una pericia. Ahora, la duda es, si el juez no termina de comprender la pericia y puede valerse de esas herramientas para extraer el significado real de la cuestión, que puede perjudicar o beneficiar indistintamente a cualquiera de las partes, no estoy diciendo eso, ¿sí? Debería
privarse de esta herramienta o podría avanzar? ¿Debería escribir que utilizó esta herramienta? ¿Debería compartir los prompts? ¿Debería compartir el resultado de la interacción? Bueno, muchas cosas por pensar cuando se empiezan a dar estas situaciones. Y esto sí tiene que ver con prueba, ¿sí? Che, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿Estamos? Bueno, porque la cuestión se sigue complicando y se sigue complicando bastante cuando empezamos a hablar de prueba generada o alterada mediante el sistema de inteligencia artificial. En definitiva, cuando venimos con prueba generada o modificada con sistema de inteligencia artificial, estamos hablando de prueba electrónica o de un documento electrónico. Un documento electrónico que se incorpora al proceso bajo ciertas condiciones, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué pasa? Bueno, quien estuvo en la capacitación de captura de pantalla, vieron cuando podíamos, el fake WhatsApp, donde vos decías, bueno, genero un diálogo falso y le voy pegando imágenes. Bueno, una imagen falsa. Eh, ¿Qué pasa con esto, con los videos, con el sonido y demás? Primero hay algo que tenemos que tener súper presente, hiper presente. La generación de las fuentes probatorias. ¿Vieron lo que hablamos antes? Cómo la información que pasa en la realidad termina dentro de un video que captó la telepantalla. ¿Sí? Entonces, ahí lo que vos tenés es una serie de pasos que se van dando que involucra hardware y software y que termina generando un producto, que es una imagen, o un video, o un sonido. Hay distintas capas y esas distintas capas ya no es tan sencillo como abrir el lente y que entre la luz y que eso impacte en la película, en una foto común, sino que hay software y hardware procesando. ¿Sí? En el verano estuvimos en el Museo de Dalí, que está en Figueras, un lugar impresionante, muy, muy lindo, con mucha cultura y mucho Dalí, somos muy fanáticos de Dalí en casa. De hecho, mi hijo se llama Salvador. Y notamos algo, cuando vos ibas con la cámara, con el celular, no podías sacar determinadas cuestiones, vieron que Dalí tiene todo esto de la Gestalt, donde se terminan armando cosas a partir de la mirada global del tema. Por ejemplo, en el que es el retrato de Abraham Lincoln, el celular solo interpretaba la imagen y no le podía sacar una imagen aséptica. Sí o sí lo terminaba interpretando como si fuera el ojo humano. No necesitabas mirar por la mirilla porque el celular hacía el trabajo que hiciera la mirilla. Eso te demuestra que hay capas de procesamiento algorítmico entre la imagen que se capta y la imagen que se termina impactando. Sí, pues, los últimos teléfonos Samsung que tienen la aplicación que puedes cambiarte la cara en un video automáticamente. Entonces ya no es tan lineal, ¿sí? A ver, los filtros de Instagram, ya no es tan lineal esto de obtengo una imagen y esta imagen termina en un papel y este papel es la foto, sino que empieza a haber capas de hardware y de software incidiendo en esta cuestión. Y esto impacta en el resultado probatorio, ¿sí? Eh, Esto es bueno y es divertido. Y llega el detectando imágenes fake de un cachitín que vamos a no me acuerdo. Pero acá esto requiere súper participación de ustedes, ¿eh? Si no van a participar, no se hace. Compartimos pantalla. Detección de deepfakes. ¿Imágenes reales o falsas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que esta imagen es real o es generada por inteligencia artificial? Tengo mi parecer ya, ¿eh? Los leo en el chat. IA clavada, clavadísima. Es falsa y estoy hiper seguro que es falsa. Miren esas caruchas. Eh, Y me tiró que es real. ¿Cómo puede ser? No, no creo, esto no puede ser real. Disculpen, pero esto no puede ser real. Esta cara que tiene ahí, como que toda corrida, no, no es real. Por el pibe, ¿no? Y esta, yo tiro para real esta, ¿eh? A ver, ¿qué dicen? Esta me juego toda la vida que es real. Es real, esta es real, seguro, ¿eh? Sí, real, acerté.
Bien, vamos a hacer la siguiente, hasta encontrar alguna que sea falsa. Esta, las manos están bien, los ojos están bien. No sé, el vaso me da raro. Vos decís real, Camila dice real. Bueno, vamos a seguirle la corriente. Vamos a mover un poco este amperímetro. Sí, real, terrible, ¿no? Vamos a tener una falsa. Esta es falsa, listo. No sé por qué, pero es falsa. Las pupilas no me gustan. Yo qué sé, este ojo está por un lado, este ojo está para el otro. No sé. Esas camperas. No lo sé, Rick. Vamos con esto, estoy súper seguro. Sí, imagen sintética producida por inteligencia artificial. Wow. Y así puedes seguir. eh, Bueno, este también parece falso. No sé, esos zapatos no me gustan. Lisandro dice falsa. Dale, vamos con falsa y le decimos que estamos súper seguros. Sí, fake. La última, pues este es un vicio. Estos dos. Ah, está fake también. Ni los espero a ustedes. Ahí, a ver. Sintética. Y la última. Bueno, no sé. Esta no sé. Como ven, imágenes reales, muy reales. Muy reales. Alteración de datos y situaciones, bueno, que nos pueden llevar a nivel de complejidad importante. Este link después les queda por si lo quieren mostrar, usar, probar y ver qué onda con esto. Y tenemos dos cuestiones, ¿no? Prueba alterada, modificada o intervenida mediante sistema de inteligencia artificial y prueba generada directamente mediante sistema de inteligencia artificial. Prueba intervenida. O sea, tenemos un documento que es real o que decimos que es real y utilizamos un sistema de inteligencia artificial para algo. Esto ya pasó en un caso que se llama State of Washington versus Puloca. ¿Qué es lo que pasó? ¿Vieron los videos de cámara de seguridad donde todas las personas somos más o menos iguales y que sirven para muy poco? Bueno, esta gente, el defensor de Puloca, que estaba imputado por homicidio, eh, toma el video y lo pasa por un algoritmo que proporcionado por Topaz Lab que supuestamente, entre comillas, mejoraba los videos. Y a partir de eso intenta obtener una conclusión probatoria. Se lo lleva al juez, y el juez lo habrá mirado y habrá dicho, no tenías otro para traérselo que me tenés que traer esto a mí. Y le toca al juez decir si admite o no admite esta prueba. Lo primero que arranca diciendo es usar IA para mejorar videos es una técnica novedosa. Se apoya en testimonio de expertos. Dice, el experto que me trajo la parte actora para apuntalar esta prueba no me atrae nada. Mientras tanto, un personal del FBI que él trae especializado dice, miren, la verdad que yo no puedo decir qué hizo este algoritmo con este video y si realmente esta imagen se condice con lo que se veía en la realidad, porque en definitiva vos lo que querés es que el video se asemeje a lo que había en la realidad. O sea, al momento de impactar la realidad en la fuente probatoria, esta fuente probatoria es una fuente insuficiente porque no marca realmente o con la calidad necesaria lo que vos necesitas. ¿Qué dice el juez? No hay... quien trae algo así tiene que traer una opinión que me diga que esto es auténtico. No hay aceptación generalizada sobre el uso de este algoritmo. No hay normas, no hay precedentes, no hay opiniones jurídicas que digan que esto es admisible. No te lo admito. No te lo admito. Este video modificado con un sistema de inteligencia artificial, no te lo admito. Y lo rechazo. Bueno, uno podría estar de acuerdo con esto. No sé si ustedes en líneas generales están de acuerdo o no. Los leo, las leo. Uno podría estar de acuerdo con esto. Decís, bueno, no sabemos esta prueba. Creo que todos estaríamos de acuerdo. Por lo menos en una primera impresión, que usar un algoritmo que no nos dice qué hizo para mejorar un video y decir, bueno, ahora este video se asemeja más o se amolda más a lo que pasó en la realidad, es algo complejo. Pero mi pregunta es, y dado que es un caso penal,
Y esto es lo que me quita el sueño. Pero que se quedó colgadito ahí con su cara de sorpresa. ¿Y si la prueba servía? ¿Y si esa prueba hubiera servido para acreditar la realidad de lo que sucedió y evitar condenar a un inocente? Si nosotros tenemos un video que no es plenamente aprovechable, pero a través de un algoritmo o de cualquier sistema de inteligencia artificial es mejorable, ¿no estaríamos renunciando conscientemente a la verdad si no lo hacemos? Qué complejo, ¿no? Qué complejo. Pongamos que tenés, no sé, un video de una cámara de seguridad muy flojo y te demuestra que quien robó, quien entró y mató a una persona no es el imputado. Bueno, justo se puso. Y pero bueno, está bien, y si no servía, no, más vale. Y si no servía, y si servía, ¿y cómo manejas esa incertidumbre? Ojo, porque si es penal, deberías interpretarlo en favor del imputado. Y si es una manipulación, complejísimo. Más cuando estos videos empiezan a aparecer todo el tiempo. Muy complejo, muy complejo. En realidad, yo creo que debería profundizarse en lo que hace el algoritmo, si es trazable. Si alguien dice, nada, el algoritmo hace lo que se le canta y no sabemos lo que hace y nunca lo podríamos saber, bueno, quizás no, yo qué sé. Tiró y cambió la cara por la que le pareció y que cambiar la cara por una cara que parezca mejor. Y lo hace. ¿Qué está haciendo con los píxeles? Aparte, ¿lo sabemos? ¿Podemos determinarlo? Súper, hiper complejo. Pero hipercomplejo y a su vez a la vuelta de la esquina. No tenemos que pensar que estas son cosas que funcionan en el más allá. O sea, son cosas que están al alcance de cualquier persona. ¿Cuánto va a faltar para que vos lo traigas? A ver, si recordamos en el caso Baez Sosa, cuando el doctor Burlando trae ese video donde estaban marcados los agresores con un círculo encima para ver los movimientos, la defensa se opone y dice, ese no es el video que aportaste originalmente, es otro documento, y en verdad es otro documento, porque es un documento intervenido, no es tu prueba originaria, es una prueba de otro nivel intervenida por un algoritmo. Como podrán ver, la cosa se pone pero muy compleja. Y todavía no entramos en el segundo nivel de complejidad, que es el deepfake propiamente dicho. Prueba generada con sistema de inteligencia artificial, que en realidad no es prueba. Técnicamente no sería una fuente probatoria, sería un documento electrónico falso, creado con elementos complejos, pero en el cual no se dio este proceso de generación de la prueba. Imagen, impresionar, y a partir de ahí tenemos información. Se dio un proceso más complejo, que es, se impresionó, lo pasaste por un algoritmo y eso es la fuente que vos me traes. Y ese pasaje por ese algoritmo distorsiona al elemento de convicción como fuente probatoria capitalizable en el proceso. ¿Sí? Entonces estoy yendo muy. En definitiva, esto es un documento electrónico. Entonces decís, bueno, a partir de esto, entonces, se puede crear deepfakes, se puede falsear videos, se puede falsear sonido. ¿Nos espantamos? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Bueno, en realidad no sé si hay que espantarse tanto. Porque por la forma de estructurarse nuestro sistema, quien traiga un video y la otra parte lo desconoce, debería, ahora vamos con eso, Lisandro, debería aportar la prueba que apuntale la eficacia probatoria de la que trae. Podemos traer imágenes falsas, sonido falso o potencialmente falso o video, ¿sí? Dejo por acá un antecedente que va más allá del deepfake de prueba generada, o sea, del uso de ChatGPT cuando se trató de utilizar como prueba la información que ChatGPT daba en una conversación y directamente dijeron, miren, la verdad que puede alucinar, no repite siempre lo mismo y demás. La respuesta, el texto de respuesta de ChatGPT no tiene en principio eficacia probatoria. Pero ¿qué pasa con los deepfakes? ¿Deberíamos preocuparnos por los deepfakes? Bueno,
cuando hablamos de deepfakes, hablamos del uso de redes neuronales, esta tecnología de inteligencia artificial para generar videos totalmente falsos o intervenir los auténticos y generar a partir de ellos nuevos imágenes, nuevos videos y demás. Como decía, el que trae un elemento de estas características debería posteriormente, coetáneamente, traer o por lo menos tratar de arrimar lo necesario para demostrar su autenticidad y que es fidedigno y qué es lo que pasó en la realidad. ¿Cómo podemos detectar deepfakes? Bueno, hay dos vías. Lisandro ahí decía, bueno, ¿no debería haber un software? Bueno, tenemos una vía visual y una vía tecnológica, ¿no? Ya hay algunos servicios que están empezando a funcionar en este sentido, ¿sí? Dejo ahí algunos mencionados. Ninguno es 100% eficiente. Hay otras iniciativas, especialmente esto de Coalition for Content Provenance and Authenticity, que es básicamente eh, las empresas que ponen estos servicios a disposición de las personas, a su vez contemplan que en las imágenes que se generen se incluyan metadatos, se incluyan marcas de agua y de esa manera vos puedas detectar si un contenido fue alterado o no con sistemas de inteligencia artificial. Si lo que se llama la iniciativa Content Credentials, van a ver que en algunas plataformas uno sube y te dicen, quiere poner una etiqueta, creo que en Instagram, quiere poner una etiqueta de inteligencia artificial e incluso algunos te indican abajo contenido generado o alterado utilizando inteligencia artificial. La realidad es que el servicio de Adobe, por ejemplo, vos si generaste algo con Firefly, cuando lo subís al verificador, te dice esto fue modificado tal día y tal día, y fue alterado de esta manera. No en qué consiste la alteración, pero sí que fue modificado con inteligencia artificial. Ahora, en cuanto a la detección visual, dejo acá un trabajo del MIT Media Lab, no es tan nuevo, pero marca algunas cuestiones. Anteojos, vello facial, lunares, parpadeos si son videos, mejillas y frentes, los huesos, los movimientos, ¿sí? Eh, Evidentemente esto se va puliendo cada vez más. Si ustedes ven el video de Messi, miren, lo buscamos, es una guarangada, pero si quieren lo buscamos. Esperen que voy a Twitter y lo vamos a encontrar enseguida. Eh, Esperen un segundo que lo buscamos, es un segundo nada más. Un cachito. No, lo habrán bajado. Lo habrán bajado porque bastante zarpado. Ay, sí. Ah, acá está, miren. A ver si este es. Si está Triunfar en la vida es hacerse una paja antes de tomar una decisión. Miren, pero miren, no es este, pero va por el mismo lugar. Eh, Miren el nivel de fake. Vamos a agrandar la pantalla para que lo. Miren los labios, ¿eh? Más allá de que te cause gracia, te parezca una barangada. El mejor consejo que te puedo dar para quien quiere triunfar en la vida es hacerse una paja antes de tomar una decisión. El movimiento de los labios es imperceptible. Imperceptible. ¿Sí? Lo mismo dice cuando dice, no, porque Ronaldo me dijo, está más que antes tiene que hacer. Vos lo mirás y decís, pero es increíble. Ahora, si alguien te trae esto como prueba de un proceso, si alguien te trae esto como prueba de un proceso, es una situación. Tenés un problema. Porque no hay que pensar, ni ser tan inocente de pensar que el que traiga esto como prueba no va a traer dos testigos que digan, sí, vi eso. Si llegás a ese nivel de falsedad,
reconociendo un contrato, por ejemplo. Sí, sí, el contrato lo celebré yo. Y dos testigos, sí, sí, nosotros estábamos ese día, lo vimos, que lo decía. Los fake de voz. Y ahí donde entra lo tecnológico, ¿no? Vamos a unos ejemplos concretos y mucho más tontos. Mira, esto es Canva. Y esto es hecho, nada, con el Canva común, o sea, pagando $5, $4. Yo uso el Canva para el diseño. Cuando yo voy a dar clase a Catamarca, me quedo en el Hotel Casino. Los quiero mucho a los catamarqueños siempre que me invitan porque se come muy bien la entraña con papas. Sí, la otra vez yo estaba de dieta, entonces no quería decir que en casa que había comido las papas. Y fue tan fácil como pintar las papas y decirle que las cambio por lechuga. Y lo cambió así. Así es. No hay juicio entre papas y lechuga. Está bien. De verdad. Hace años que trabajamos esto, nunca vi un juicio por papas o lechuga. Pero juicio por semáforo sí ven, ¿eh? Entonces, bueno, nada. Estaba el semáforo, no estaba, en 2 minutos. Adobe Firefly, pintas el semáforo y decís quita el semáforo. Se rompen los píxeles. Cuando ven que no está, ven que como que se hace como nubecita. ¿Ves? Pero lo ves y lo sacas. Ahora, si vos traes esto, un proceso, con 2 testigos, que no, el semáforo no estaba, el semáforo lo pusieron después. Y la otra parte no estuvo precavidad, olvídate. Olvídate. Adobe Firefly, pintás el semáforo y se quita el semáforo. La otra vez hicimos uno con Pieserowski que cambiamos un coche por un elefante. Estaba más o menos, no quedó tan bien, pero quedó. ¿Sí? Semáforo está, semáforo no está. Ahora, si te traen la que no tiene semáforo, entrás como caballo. O me decís que, no, esto me doy cuenta que es falso. Traes esto y 2 testigos que digan, no, no, no había ningún semáforo ahí. El semáforo lo pusieron después. Nosotros pasamos y no había, ese día no había semáforo, lo hicieron la semana siguiente. Y si no te avispaste, oficio en la municipalidad, zaraza, zaraza, alguien puede decir, ¿quién puede hacer esta? Ah, como era de traer testigos que no vieron el hecho, ¿no? Bueno, complejo. Complejo. Propuesta de modificación normativa en Nueva York que está pensando en impedir el uso de este tipo de imágenes. Un encuentro que se hizo, sí, hace unos días, no sé si fue justo la semana pasada, que habla del uso de estas tecnologías y cómo debería reaccionar la justicia. La guía judicial del Reino Unido que advierte a los jueces que hay esta tecnología deepfake. Y esta discusión, no dejo ahí el artículo de Delfino, está en inglés, pero me parece que es un buen artículo. Me parece un buen artículo. El juez como gatekeeper, como portero, como esta obligación de impedir que ingrese al proceso prueba en estas condiciones. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿no? Yo juez de primera instancia, me traen un video y el video viene al expediente. ¿Qué debería decir? No, sáquenme el video de acá. Me traen un audio ya ha pasado en la justicia de familia en Dubái, que se llevó un audio falso y se terminó detectando que el audio era falso. Los clonadores de voz son súper frecuentes hoy. Te traen un clonador de voz y 2 testigos que dicen, sí, sí, yo vi. Ni siquiera se gastan a hacer un fake. Sí, sí, yo vi que ese día estaban hablando y que le dijo, sí, sí, reconozco que te debo 500 lucas y bueno, no te las puedo pagar ahora, pero y traen el audio. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empiezan a aparecer la necesidad de profundizar un poco más en esta cuestión. Dejo ahí el artículo del Fino que es muy, muy bueno. ¿Y qué medio de prueba vamos a utilizar? ¿Por dónde vamos a ir? Bueno, uno de ellos es el reconocimiento judicial, si me traes una imagen y la otra... Lo primero es, el que trae una imagen tiene la carga de acreditar la autenticidad y que refleja la realidad del estado de cosas. Si la otra parte la desconoce, bueno, va a pesar sobre el oferente la acreditación. Ahora, no hay que engañarnos ni ser tan ingenuos. El que trae un fake hecho tecnológicamente, después me va a fraguar también la prueba
para apuntalarlo. ¿O alguien está en desacuerdo con esto? Alguien piensa que, viene con el deepfake y listo, esto fue solamente eso, ¿no? Se le ocurrió hacer un video falso y demás. Prueba testimonial. Y bueno, los testigos son medio fiables, medio poco fiables a veces. Entonces, habrá que ver qué cosas refuerzan a estos testigos que dicen que vieron o que no vieron determinada cuestión. Prueba confesional, declaración de parte. Va a servir para que diga, para que juegue como es cierto que este video que usted trajo es falso. Es así. No, no es falso, es re auténtico. Prueba informativa. ¿Nos puede servir? A veces sí, a veces no. Pero la reina de todas las pruebas va a ser la pericia. ¿Por qué? Porque cuando traigamos este tipo de archivos, probablemente en la estructura misma del archivo, o incluso, tanto que lo podamos detectar visualmente, como en la metadata, como en la estructura donde el archivo guardó la información, vamos a poder saber si pasó o no por algún programa que anduvo toqueteando los píxeles. En definitiva, usted piense que cualquier documento electrónico son ceros y unos. Ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. No otra cosa. Entonces, modificar cualquier tipo de documento no es tan complejo. No es tan complejo. Ahora, ¿cómo nos posiciona esto frente a el resto de la cuestión de la evidencia? Vamos a ver. ¿Qué perito es el adecuado para...? Sí, perito informático. Ahora, Lisandro, tenés que ver quién sabe del tema, o sea, cuál es la competencia, en todo caso, librarás oficio, si tenés ingeniero en sistema, tenés ingeniero informático, ¿qué competencias tenés en tu lugar? Y no solamente eso, Lisandro, porque este es un conocimiento muy específico, hay que ver, yo como primera medida que le requeriría al perito que me sea sorteado, es que se expida, antes que nada, si está en condiciones de hacer esta pericia. Si está en condiciones de hacer esta pericia. Porque esto no es ir a fijarse si en WhatsApp hubo o no esta comunicación o la huella hash, además. Es que el perito determine si está en condiciones de detectar alguna alteración en la imagen. ¿El perito ingeniero informático fue una imagen si fue? Sí, sí. Sí, los peritos informáticos que se han dedicado a estas cuestiones, porque tenés que encontrar quien se ha dedicado a estas cuestiones, te lo va a poder decir, ¿sí? Pero tiene que manejar el tema. A ver, es lo mismo que designaras un perito abogado y te cae, ¿no? Y tipo dice, no, diseñador gráfico no. No, diseñador gráfico no, es perito informático. Te cae. Y vos decís, no, mira, yo no soy abogado penal. Y es verdad que no soy abogado penalista, entonces no manejo tanto esta materia. Entonces, entender que muchas veces cuando te traen un video que pensás que es falso o estás sorprendiendo un video y te pueden oponer la defensa de falsedad, hay que empezar a pensar en esta cuestión. La posibilidad que te oponga la defensa. Lo primero que tiene que decir el perito, si es señor en la materia, caso que no lo sea, que se excuse. Sí, y es algo que nunca se hace con los peritos. Pero yo creo que en estas, incluso en las cuestiones médicas y demás, en las cuestiones que pueden ser complejas, que no sean manejadas por el común de los peritos, lo primero que habría que hacer es pedirle si está en condiciones de responder el cuestionario. Previo, es más, previo a la aceptación de cargo, puede decir. Previo a la aceptación de cargo. Si está en condiciones de responder el cuestionario, diciendo, miren, esto puede ser complejo y un profesional quizás de la media no lo pueda responder, señor perito, antes de aceptar el cargo, ¿verdad? Y señor juez, mire, si no acepta el cargo porque desconoce esto, discúlpelo, a ver, quedamos bien como amigos, pero que por favor no me acepte el cargo un perito que a lo mejor no maneja estas cuestiones. ¿Sí? Son cuestiones novedosas, son cuestiones técnicas, pero son cuestiones que se han ido dando en los últimos tiempos. Un tipo a lo mejor se recibió hace 20 años y no se especializó, no siguió con esto, y bueno, quizás no lo maneje. Entonces, yo me parece que como buena práctica esto de analizar previamente si el perito está en condiciones o no de expedirse. Y como les decía antes, aparecen los deepfakes. ¿Deberíamos descreer de todo? Las máximas de la experiencia, incluso las máximas de la experiencia tecnológica, le indican al juez o a la jueza que existe la posibilidad de que se falsee un video. Ahora, ¿cómo nos vamos a manejar con esto? ¿Vamos a decir simplemente que parece falso o vamos a tomar las cosas en serio?
Bueno, esto ya pasó, lo de la defensa de deepfakes. Vamos a verlo ahora. Antes un fallo de la India del año pasado. Se traía una imagen, supuestamente de la esposa, y no se veía demasiado clara. Y dice, miren, en la era de los deepfakes debe traerse prueba corroborante. La imagen sola no alcanza. ¿Sí? También va a depender mucho de la actitud de las partes y demás. Y acá tenemos el de Deepfake Defense. No es tan nuevo, no es tan nuevo. Pero se traía, se traía como defensa que la grabación que se estaba utilizando podía llegar a ser falsa. Podía llegar a ser falsa. ¿Y qué le dice el tribunal? Miren, los avances tecnológicos no vuelven sospechosos de por sí las pruebas. Y si no hay ningún indicio de alteración o fraude, no habría motivo para excluirlo. Habrá que ver caso por caso. Pero no alcanza que una persona venga y diga, no, no, bueno, esto puede ser falso. ¿Cómo juega acá la carga probatoria? Yo creo que esto, no se olviden que esto es en un caso penal, ¿sí? Yo creo que la carga de la prueba sigue pesando sobre el oferente de la imagen o del video, de acreditar que es auténtico y de acreditar que se condice con lo que sucedió en la realidad. Pero de ahí en más, que venga la parte y diga, no, no, bueno, pero esto podría ser falso, la contraria, no, o podría ser un deepfake, no alcanza en la medida en que el oferente apuntaló esa prueba con algún nivel eh, de acreditación suficiente. ¿Estamos más o menos ahí o alguien le queda, si a alguien le queda duda es momento de preguntar, ¿eh? O sea, porque si ustedes pensaron que hasta acá estábamos, en realidad no estamos hasta acá. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial procesan información, guardan información, esa información puede ser útil en los procesos. Choca un Tesla. Tesla tiene un registro de todo lo que fue haciendo durante el viaje. Hay sensores tomando datos y algoritmos procesándolo. ¿Va a servir eso como prueba? Es una prueba documental, es un registro. Ahora, ¿cómo va a jugar la transparencia, la trazabilidad? ¿Podemos saber por qué el algoritmo interpretó que el conductor se estaba durmiendo o no? ¿O que iba a exceso de velocidad o no? Hay sensores con la cámara y algoritmos sacando conclusiones. ¿Sí? Como para que empecemos a pensar el nivel de complejidad de estas cosas. Entonces dice, bueno, no, pero bueno, no tengo un Tesla. Pero a lo mejor tenés un televisor smart o un, gestor de cosas en tu domicilio, Alexa o el que quieras, ¿sí? Un Google Home, lo que sea. Ese parlante está grabando y está interpretando comandos, órdenes, grabando, almacenando y demás. Hasta ahora hablamos de usos de sistema de inteligencia artificial como prueba o sea, venimos diciendo, bueno, en la gestión probatoria, venimos diciendo, bueno, en la generación o alteración de imágenes, pero todavía hay más. Controversias sobre el uso de sistema de inteligencia artificial. Y acá ya el quilombo es mayúsculo, ¿sí? No sé si habrán visto, hay muchos autores, hay muchos escritores y demás que están demandando a las plataformas y a las tecnológicas diciendo, miren, ustedes usaron datos para entrenar sus algoritmos, usaron mi trabajo, ¿sí? Y va más allá de lo que se llama el fair use. Entonces, porque mi trabajo anda dando vuelta por ahí, pero no para que usted entrene un algoritmo para que después me suplante. Y acá entra la discusión muy interesante y muy, muy linda porque incluso nos puede tocar actuar en estos casos donde nos encontremos con lo que se llama prueba difícil y en realidad le agregamos una capa más. Prueba de muy difícil producción. Y le pasó a los abogados que estaban litigando contra OpenAI. Ellos era una cuestión que tenía que ver con el uso de datos, con el uso de información, con el uso de artículos y de cuestiones que habían escrito los actores por parte de OpenAI para entrenar sus modelos. Entonces, ¿qué es lo que pidieron como prueba anticipada? Que OpenAI le permitiera, junto con sus técnicos, acceder a estos modelos, a estos sets de entrenamiento. Acceder a los sets de entrenamiento. Digamos, los algoritmos de tanto de ChatGPT como de Gemini y demás se entrenaron con datos. Lo que querían ver los actores para iniciar su juicio es con qué datos se habían entrenado. Los dejaron, la medida se dictó,
Si ustedes entran, van a ver que la medida tiene una serie de requisitos increíbles, como que no pueden entrar con celulares, tienen que entrar con una cuestión electromagnética y demás, para no extraer información. O sea, podían verla para plantear su caso, pero no extraer información de ahí. Fue muy interesante porque los tipos entraron, empezaron a revisar durante una semana completa, y después OpenAI planteó que por un error se le borraron todos los datos que habían recolectado estos peritos de la parte actual. Súper interesante. Meme de Wanda Nara, se te borró por un error. Pero bueno, ellos mismos vienen reconociendo que entrenaron con cosas que había en Internet, de fuentes abiertas, entre comillas. Pero bueno, que esté un cuadro de un pintor en Internet no quiere decir que vos vayas a ir a entrenar un algoritmo con eso para que después empiece a pintar igual que el pintor. Súper interesante, súper discutible, pero si te viene un cliente con un caso de estos, no es muy probable, pero puede pasar. ¿Vos cómo sabés la información necesaria para plantear el caso? Es prueba súper difícil producción, ¿por qué? Porque toda la info está en manos de quién vas a demandar. Sistema de IA y controles judiciales, clonadores de voz, deepfake como medio para cometer estafas, imágenes fake. Pero acá no digo que esto sea usado como evidencia en el proceso, sino que esto, por ejemplo, es el medio para perpetrar un engaño, para perpetrar un fraude y demás. Y el hecho del proceso versa justamente sobre estos usos de inteligencia artificial. Entonces vos ya no vas a tener que demostrar que la prueba es falsa, sino que vas a tener que probar, por ejemplo, que se usó un clonador de voz para clonar tu voz, o que se usó una imagen fake para abrir tu home banking y de ahí quitarte el dinero. O sea, discusiones sobre el funcionamiento de los algoritmos o sobre los datos con los que hubieran sido entrenados. Y tenemos acá varias, sobre cómo funcionan los Tesla, derecho de autor, difamación. Difamación es súper interesante porque era un tipo, Walters, que él le preguntaba a ChatGPT quién era, y él se preguntaba a él y dice, no, un político que es un delincuente, todo, y el tipo no tenía ningún delito en su. A ver, creo que después lo arreglaron. Y después quizá uno de los más interesantes, Main Sequence contra Dudesi, el tipo era un cómico que se murió, y supuestamente lo que dice la actora que hizo la demandada es agarrar un montón de info sobre este hombre y resucitarlo digitalmente. Estas cuestiones ya están discutiéndose más intenso todavía. Habrán visto que un chico se suicidó por usar un Character AI y ahora hay una demanda de la madre contra Character AI. Hay unas adolescentes que se suicidaron y después las resucitaron y hay un Character AI que toma el lugar de ellas. O sea, no sé si vieron Black Mirror, el capítulo que se dice estaré de vuelta enseguida o algo así, que resucita al novio, la piba, y lo mete como dentro de un robot. Bueno, estamos, o sea, digo, como vivimos en una especie de Black Mirror todo el tiempo, el que te puntuaba, este que resucita, el otro de los perros robots, Warhead, que es en blanco y negro, también está. O sea, la temporada 6 de Black Mirror es un noticiero, no es otra cosa. Los drones asesinos y todas estas cuestiones, digo, le estamos hablando para que nos haga los puntos de pericia y todo. O sea, se quedó corto. Sí, evidentemente se quedó corto, ¿no? Agarrémonos para la próxima temporada. Hay por ahí un juez que reconstruyó el hecho virtualmente en un metaverso. Digo, todo el tiempo en esto, ¿no? Y ay, es un gran desafío que nos toca intervenir. Un gran desafío. Para ir cerrando, y nos dejamos 10 minutos para el final para las preguntas, respuestas, reflexiones, casos actuales de uso de sistemas de inteligencia artificial, la cuestión del fake porn, ¿sí? Generación de imágenes de contenido sexual o de contenido pornográfico a partir de imágenes auténticas. Le pasó a un montón de gente conocida, pero el problema es que le empieza a pasar ahora a gente anónima. Pasó en un colegio de Córdoba, pasó en la ciudad de Buenos Aires también. Empieza a pasar mucho en los establecimientos educativos, compañeros, adolescentes. Pasó en España, en Almendralejo, donde unos chiquitos entre 12 y 14 años generaron imágenes de contenido sexual de sus compañeras entre 12 y 14 años. Y eso trajo un gran problema. Las aplicaciones están así, como pones Nude Anyone, entras a cualquiera y te metes y desnudas a cualquiera. ¿Sí? Por 2 mangos y a veces hasta de manera gratuita. No sabía de Dolores, habían Hay tenido casos. un caso en Dolores que me compartió el otro día una colega en un colegio católico, Sí. y también son nenes de segundo año, que no sé, deben tener unos 14, 15 años, y sacaron fotos en el colegio de chicas que estaban
en cuarto o en quinto, las desnudaron y las empezaron a circular. Es el Eh, clásico, lo mismo pasó en Almendralejo, mismo caso. y Mismo caso. la situación es que es, bueno, obviamente la ciudad es súper chiquita, es una localidad muy chiquita, Dolores, el colegio es católico, entonces se empezaron a generar, bueno, un poco lo que hablábamos hoy antes de empezar con la capacitación, a generar respuestas arcaicas a situaciones que ni siquiera los adultos están en condiciones de analizar el impacto. Y Obvio. una de las cosas que charlábamos con la colega es, no sé si este era un horror de los padres o era el horror de las propias chicas, porque poner una de las decisiones era, bueno, que los chicos dejaran de pertenecer al colegio. Y bueno, ok, ¿y Sí, cuál era la reparación de todo no hay eso? reparación, ¿no? Es que hay Eh, cosas para que no hay reparación, obvio. Exactamente, entonces digo, ¿cuál es el objeto de la intervención en ese conflicto? ¿A quién estamos reparando? ¿A los padres horrorizados, a la institución mancillada en su honor, en su prestigio, a la misma adolescente? Las chicas, una de las chicas había anunciado así como en una reunión bastante confidencial que en realidad a ella no le afectaba porque sabía que el cuerpo que se había desnudado no era el de ella. Otras estaban con tratamiento psicológico, digamos, la magnitud del impacto todavía no tenemos registro y menos nosotros que ni siquiera somos parte, o sea, estamos como cayendo en esta, ¿no? No somos genuinamente propios de esta etapa. Sí, a ver, en definitiva, sea o no tu cuerpo, lo que pasa que lo que pasa con eso es que termina levantando un morbito, ¿viste? Así, ah, no, ya te vi. No, pero no Totalmente. era yo, no importa, pero te colocó en una situación. Mira, yo lo que pienso es esto, ¿no? Si a la hora de buscar responsabilidades, no buscamos donde debemos buscar, ¿sí? Porque miren, si yo dejo de compartir ahora, ¿no? Y voy a mi Google, voy a Google. Eh, si yo puedo poner nude anyone, ¿sí? Mira, y puedo poner nude anyone, y me sale esto, ¿sí? Y puedo empezar a desnudar a cualquiera y generar este tipo de imágenes falsas, bueno, es una cuestión. Ahora, miren cómo esto cambia todo el tiempo. ¿Vieron? La verdad que esto hace tiempo que no lo probaba. Fíjense algo, ¿no? Y cómo evidentemente nos vamos dando cuenta de las cosas. Miren, la imagen que yo tenía en el Power, voy a compartirla de vuelta, te muestra, esto es a vivo, te muestra que tenías todas estas páginas falsas, ¿sí? Ahora, si vamos a la imagen actual, Google parece haber reaccionado, y miren lo que empieza a marcar entre sus búsquedas principales. Alguien te está amenazando, deepfake nude y gente joven. Y te empieza a dar páginas, ya no, parecería haberlas desindexado. Miren, parecería haberlas desindexado. Todavía podés entrar a deepnude.cc, quizás sí, ¿ves? Mira, nuestro sitio está en versión beta, ¿ves? Como que parecería haberla quitado, ¿sí? La verdad que no lo había probado esto hace tiempo y recién acá empezás a encontrar, ¿sí? Acá empezás a encontrar un Nude Generator en el tercero o cuarto que se les habrá escapado, ¿sí? Eh, entonces, evidentemente, hay una conciencia de la propia responsabilidad. El primer responsable es quien acerca esto a las personas con tanta facilidad, ¿sí? ¿Por qué? A ver, fíjate cómo ahí el filtro actúa enseguida y cuando la arañita de Google pasó por ahí, Google le dice, no, mira, esto no lo mostré. ¿Por qué? Porque hay inmadurez, porque hay papás y mamás que no tienen ni la más mínima idea de que esto pasa. Ni idea de que esto pasa. Entonces, bueno, si no tienen ni idea de que esto pasa, ¿cómo le puedes pedir
que protejan? ¿Cómo les podés pedir que hagan algo? O sea, no. Comparto y muestro lo último del Power. Oh, espero que me salí. Bueno, igual no quedaba tanto por decir. eh, y lo puedo ya del caso de Mentralejo hablé. Hay que tener en cuenta que esto entra dentro de lo que es la ley Olimpia, ¿sí? Que habla de contenido real y editado para las medidas protectorias. Entra también dentro de la responsabilidad civil, ¿sí? Porque hay un uso inadecuado de la imagen. No solamente podemos proteger a las mujeres, sino también a los varoncitos, ¿sí? Porque en definitiva la acción preventiva, o sea, si bien es una protección específica por género, la acción preventiva acá también funcionaría. Y bueno, son desafíos muy novedosos, que hay como estamos viendo, veníamos hablando y decir, mira, acá hay un caso, y no supimos qué hacer, o no se sabe qué hacer, o cómo lo bloqueo. Bueno, en realidad la educación está primero, ¿sí? Cuando nosotros en casa nos dimos cuenta que empezaba a pasar esto, hay una alerta del FBI ya de principio del año pasado y todo, nosotros lo agarramos, tenemos un hijo adolescente, que sabemos que él no haría esto, le dijimos, Salvi, esto no, pero transmitíselo también a tus compañeros porque es muy feo que pase esto. No. Y entonces va generando esa conciencia. Bueno, pero a veces no todos los papás y todas las mamás van por ese lugar, a veces la gente piensa que esto no puede pasar, a veces la gente lo minimiza, hay gente que también dice, ah, mirá qué piola que fueron, hay chicos que lo toman como una gracia, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que tenemos estas responsabilidades y también estas necesidades de ver cómo actuamos y ver cómo respondemos frente a cada una de estas situaciones muy complejas que nos interpelan y nos interpelan todos los días, ¿sí? Porque estas cuestiones van a empezar a pasar. Gente, son 5 menos 5, así que nos dejamos 5 minutos para preguntar. El PowerPoint les va a quedar para que ustedes lo tengan y bueno, ahí están los links a los fallos y todo eso, creo que eso está bueno, incluso los links a algunos artículos y comentarios a fallos, creo que hay bastante info. Pero bueno, no sé si hay dudas, preguntas, cuestiones, reflexiones, o nos tiramos por la ventana y ya estamos. Sí, bueno, yo qué sé, Es una pasa. opción. Sí, el otro día escuchaba un podcast que está muy bueno, el podcast de la Suprema Corte de Justicia, que el último, diálogos con la Corte, todo, que está el doctor Soria, está con Pérez Villar y está con Mario Adar. Ajá. Mario, magistrado de la Corte Mendocina. Entonces lo que decía Mario, es decir, la ley nos protege en los ámbitos físicos, pero si pensás que pasás a lo mejor un tercio de tu vida en un ámbito digital, bueno, nada. Lisandro, sobre deepfakes y demás, no hay ningún libro. El primer libro que va a salir es el de Gastón, que lo está en la ley terminando de corregir o terminando de ajustar. Bueno, después hay capacitación de violencia de género digital en UBA. Nosotros tenemos la nuestra de derecho procesal electrónico, si les interesa. Bueno, podemos hablar si les interesa con el colegio hacer algún convenio con la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Eso está enfocado toda la litigación electrónica, prueba electrónica, parte penal, parte civil, inteligencia artificial y todo eso que arranca. Bueno, yo les paso un poco la info y vemos qué es. Dale, pásamelo, doctor. Sí, Te paso. sí, sí, sí. Hay mucho dando vuelta por ahí, o sea, y creo que estamos muy, muy atravesados por la tecnología, necesitamos todo el tiempo aprender y reaprender, aprender prácticas, aprender técnicas en lo que hace a la litigación, bueno, audiencias remotas. Hay un fallo súper interesante, está publicado en Diario Judicial, se los recomiendo, donde la Cámara de Trabajo decide, en vez de tomar la audiencia por Zoom, por exhorto diplomático, era en el exterior, la manda a hacer por Zoom. Ah, Te empieza a reconfigurar todo el tiempo, todo el tiempo aprendiendo y demás. Igualmente, si quieren seguirnos, somos el Foro de Derecho Procesal Electrónico, los pido yo, y Procesal. Hay mucha info en Twitter, en Instagram, en Facebook. Más que nada en Twitter, se comparte info todo el tiempo. Y de manera colaborativa, ahí está nuestro Kelsen, súper exitoso. Y gana es gracioso, porque Kelsen tiene 40.000 vistas y pasás un fallo re interesante y tiene y 10. no tiene nada. No sé, no, bueno, La pero captación de la atención también cambió. sí, 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 sí. Por eso tenés que meter el meme y dentro del meme la clase, no sé. Eh, Exactamente, pero bueno, exactamente. la grandeza, bueno, después hablamos, les paso la info sobre la inscripción, vemos si podemos hacer algún convenio o algo de eso, Sí, eh, cómo no. para ver si les podemos conseguir algún precio. Aparte está súper barato, después pagan cuotas y todo. Son 17 clases sobre el proceso electrónico, sobre prueba electrónica, sobre ahí.
inteligencia artificial, sobre legal prompting, o sea, cómo empezar a escribir prompts para que la inteligencia artificial te ayude. Bueno, todo esto que vimos. Y Excelente. una de las clases es más o menos esta, así que bueno, ese día. Seguramente para cuando se dé esa clase vamos a Ya tener más casos. cambió. Sí, sí, va a haber más casos y todo. Así que te Ahí quedaste Lisandro dice algo, a ver. reconociendo la notificación por WhatsApp. Leandro, esto tuvo mucha práctica durante la pandemia. Después decayó un poco. Ahora está plasmado en la ley 15.503 en materia de alimentos para la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero ahora se hizo una modificación y ya no se hace de manera particular, sino que se hace Desde juzgado. a través de juzgado. Pero sí, Claro. la ley 15.513 la ha contemplado y bueno, hay que ver en qué casos se usa, en qué casos no. Yo creo que en notificaciones vamos muy aletargados. Hay un caso muy interesante que de la Cámara Nacional Civil autorizó para notificar en el exterior y dijo, miren, no vamos a hacer un exhorto diplomático, si se puede mandar un WhatsApp. Claro. Pero bueno, son tiempos de cambio donde la tecnología, lo que pasa es que la tecnología interpela fuerte al derecho. Porque podemos hacer cosas mejor que lo que está en los códigos. Y entonces la gente se está empezando a soltar bueno, como lo hablábamos antes de entrar, la otra vez teníamos una persona que tenía que expresar agravios y era un video de 5 minutos y quería venir a buscar en préstamo el expediente. No, le subí el video a mi Google Drive, le hice un despacho y le digo, mire, sáquelo de acá con un QR, con los links y todo, y míralo acá el video. Si querés, venítelo a buscar la semana que viene, porque está el feriado de por medio, y si no, mirá si vas a venir de Capital a lo mejor hasta Morón por un video que dura 5 minutos. Bueno, Totalmente. tenemos que ver cómo entender la tecnología. Sí, yo creo que es arcaico, pero también para que haya más notificación digital tiene que haber más identidad digital y más posibilidad de encontrar a las personas en el ciberespacio de manera más fidedigna. Creo que ese es el desafío, ¿no? Hay muy buenos avances. Vean el proyecto de código procesal de Santa Fe que es De Santa Fe está muy bueno. muy bueno. Mm. Bueno, gente, son las 5, yo les mando el power, después les mando la info y vemos cómo gestionamos alguna cosa, algún descuentito. Igual todavía no abre, la Diplo arranca en abril, así que creo que puede estar bueno. Bueno, pero si me puedes compartir Te información, yo paso se ahí, la traslado al colegio, vemos qué descuento que se podemos pueda armar. hacerle. Sí, la verdad que está muy buena, son 17 clases por Zoom, se va a cursar los días martes.